4.4. Órdenes violentos guerrilleros y relaciones con la población civil. En el caso colombiano, el Estado ha mostrado una incapacidad o limitación a la hora de integrar ciertos territorios y poblaciones, y sus políticas de integración o presencia han sido selectivas con ciertos territorios conflictivos, y muchas veces limitadas al poder militar. Los grupos armados, aprovechando en muchos casos esta situación, controlaron, impusieron normas, regularon la vida social a través de sus principios y su capacidad de coacción y violencia en sus zonas de influencia, lo que implicó que en algunos territorios reemplazaran, sustituyeran o suplantaran las funciones del Estado. Para que eso fuera posible, desde sus orígenes en los años 60 y 70 y en la década de los 80, trataron de canalizar las demandas sociales de las poblaciones donde lograron insertarse o sintonizar con ellas. Los testimonios recogidos por la comisión dan cuenta de vínculos políticos y sociales con la población y las organizaciones sociales en zonas de su influencia. En ese momento, los grupos guerrilleros se introdujeron y se asentaron en aquellos territorios donde convergieron los siguientes factores: el sentimiento de agravio de los campesinos y colonos derivado de los conflictos por la desigualdad en el acceso, uso y tenencia de la tierra y la inseguridad en los títulos de propiedad, y problemas de exclusión política y de estigmatización que pesaban sobre esas regiones y sus pobladores, por cuanto sus identidades y preferencias políticas no cabían en el acuerdo bipartidista que le dio fundamento al Frente Nacional. Por su parte, los respectivos gobiernos del Frente Nacional, las fuerzas militares y las élites políticas y económicas llevaron la lógica y la doctrina del enemigo interno y del peligro comunista, hasta sus últimas consecuencias. En ese contexto, se les dio el tratamiento de zonas rojas a las regiones en las que se asentaron los grupos guerrilleros, considerando a la población civil como enemigo. En estas zonas, bajo la justificación de la lucha contra insurgente, los derechos más elementales de sus pobladores se vieron suspendidos y sus habitantes fueron objeto de prácticas sistemáticas de violaciones de los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, todo con el fin de acabar en los territorios con el apoyo, supuesto o real, a la guerrilla donde ésta hacía presencia. El control territorial y social, incluyendo las relaciones con la población civil que las FARC-EP configuraron en las regiones, se puede caracterizar en tres tipos. Primero, de relación cotidiana e identidad política, especialmente en aquellas regiones donde la presencia de esa guerrilla fue histórica desde los años 60 y 70, como, por ejemplo, el Valle del Río Cimitarra y la zona sur del Magdalena Medio, o en ciertas zonas de Urabá 236, el Alto Ariari, el Pato y el Caguán, en los departamentos de Caquetá y Meta. En estas zonas, la guerrilla logró tener presencia y control donde convergían las identidades políticas, veredales y territoriales con las redes familiares. Segundo, en otras regiones, de relación motivada por el pragmatismo y el oportunismo, especialmente donde hicieron presencia tardía y la relación se basó en control territorial y regulación de economías ilegales, especialmente de la coca, como, por ejemplo, en la frontera con Brasil, el Bajo y Medio Putumayo y en el Pacífico nariñense. Y, finalmente, de relación de oposición y rechazo frente a la presencia de la guerrilla, que fue evidente en aquellas regiones donde hicieron presencia en función de su expansión militar de mediados de los años 90 y comienzos de los 2000. Por ejemplo, el oriente antioqueño y el occidente de Cundinamarca, entre otras muchas donde la extensión de la guerra llevó a niveles crecientes de control y violencia contra la población civil y comunidades étnicas en muchos casos. En cuanto al EPL, siguiendo sus principios maoístas ligados a la guerra popular y prolongada, decidió insertarse en el sur de Córdoba, donde las disputas por la tierra generaban inconformidad en los campesinos, que facilitaban su trabajo político y social 237. Por su parte, el control territorial y social del ELN también tuvo variaciones. Con el cambio de rumbo y la nueva dirección en los años 80, en cabeza de Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez, alias Gavino, las estrategias de articulación con la población civil pasaron por la vinculación, infiltración o cooptación de las agendas reivindicativas de los pobladores en torno al incumplimiento estatal de ciertas políticas y las demandas de integración y reconocimiento de estos, que contrastaba con las enormes dificultades de la etapa fundacional. Luego de esta vinculación más o menos pacífica en los años 80, se pasó a momentos de alta tensión y quiebre en los años 90, por cuenta de los objetivos armados del ELN y las formas de explotación de recursos de sus estructuras. La construcción de esas formas de presencia armada y control sobre la población y el territorio implicó la regulación de las actividades económicas de las comunidades, además de la injerencia en la resolución de los conflictos de la vida comunitaria. Todo ello afianzó el modo militarista de afrontar los problemas y la imposición de las armas, a veces de forma brutal con castigos o ejecuciones. El caso del municipio de Topaipí en el occidente de Cundinamarca, donde hizo presencia el Frente 22 de las FARC-EP desde los años 80,
es ilustrativo de la rápida transformación de un orden, al principio aceptado, pero que luego sería rechazado por los abusos de la guerrilla. Un habitante de la región, en su testimonio ante la comisión, afirmó: ellos explicaban todo eso de la revolución y todo eso que por qué venían, si nos parecía bien esto que estaba haciendo el gobierno, los grandes terratenientes que explotaban a la gente, que todo eso, pero después no, ya no, yo ya me vine de allá y ahí se fueron como expandiendo y así a los grandes finqueros y eso, empezaron a hacer pagar a la gente un salario, y los sábados y los domingos que no se pagaban, reconocerle la semana completa y cómo hacerle reconocer los derechos. El conflicto empezó, porque la gente ya se empezó a cansar, ya empezaron los abusos, a pedir plata por todo, por ejemplo, ya se paraban a la entrada del pueblo y que, si usted traía una carga de naranja, de caña o de panela, entonces tocaba darles la mitad a ellos, que si ganado, que los que tuvieran carro les tocaba dar una cuota que por el transporte, y que tenían que colaborar. En la construcción de estas formas de presencia y control violento fueron frecuentes altos niveles de violencia y constreñimiento. En el sur del país, un colono relató así las amenazas de que fue víctima por no querer involucrarse con la coca. Me dijeron la guerrilla que sembrar coca. Digo, no, yo no estoy acostumbrado a eso. Dijo, vos salís cargado de 2 racimos de plátano, llega sudadito al pueblo para vendérselo. Y vos, sembrás coca, decía. Si acaso 1 kilo lo llevas en un talego ahí, dijo. Lo llevas ahí en la mano y vas a recibir 2 millones, 3 millones de pesos. Le dije. No, señor, yo me gusta trabajar lícitamente, no. Porque si yo salgo al mercado con la arroba de yuca o arroba de maíz no tengo peligro, pero si salgo con coca me cogen, me voy a la cárcel, se queda mi familia sola. Entonces me dijo, si no vas a obedecer, te vuelas de aquí ya. Y al hijo tuyo lo llevamos al lado de nosotros, y ustedes quedan por ahí tirados. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer eso? Que se quede todo y mejor vámonos. Así fue que estábamos, no teníamos plata, cogimos en un canasto unas 8 gallinas y nos volamos, y la ropita no más. Nosotros pa' que no se vaya el hijo a la guerrilla, salimos. Para entender la permanencia en el tiempo de las guerrillas en sus zonas de influencia, conviene analizar las estrategias que adoptaron, por ejemplo, las FARC-EP, para interactuar con civiles, los procesos organizativos, sus reivindicaciones y el tipo de presencia estatal. 240. La presencia y control armado más consolidados fueron instaurados en zonas de colonización y marginales en las que los lazos sociales empezaban a tejerse y no había estructuras de autoridad definidas. Por el contrario, en zonas donde ya había autoridad, bien si estatal o de comunidades étnicas, y una cohesión comunitaria, la instauración de un orden violento insurgente se dificultó, como sucedió en el Cauca. Tal fue el caso de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, donde la población ya tenía establecidas formas de regulación y autoridades autónomas, por lo que la inserción de los grupos insurgentes implicó daños económicos y culturales a las comunidades. La presencia de las FARC-EP y la confrontación armada por más de 3 décadas contra el Estado en diversas regiones del norte del Cauca ocasionó daños en la estructura económica y cultural de las comunidades negras. Bajo el fragor armado se fracturaron los ciclos de producción para la subsistencia, establecidos por la agricultura, la pesca y la minería. Asimismo, se produjeron rupturas del tejido social de los territorios colectivos y sus formas organizativas propias, volviéndonos más vulnerables a influencias foráneas y alterando sus costumbres ancestrales. La forma de insertarse inicialmente fue a través de la presencia por la preocupación por temas de la gente, luego imposición de las órdenes sociales con fusil en mano y la imposición militar obligando a la población a hacer tareas funcionales a su guerra, exponiendo a la gente frente a sus contrarios. Esto se pudo hacer más fácil por falta de presencia del Estado. La tensión entre los intentos de cooptación de las organizaciones sociales y el reclamo de estas de su autonomía, con lo cual eran considerados como gente poco fiables o enemigos, fue muy frecuente con las comunidades indígenas. 4 horas 4 minutos 1 segundo. Casos ilustrativos, entendiendo la inserción local. 4 casos son ilustrativos de las diferencias entre los órdenes violentos de las guerrillas y de los diversos niveles de legitimidad y coacción que alcanzaron, según los momentos de la guerra y las dinámicas territoriales, y, la colonización cocalera de los años 80, que permitió la inserción, asentamiento y expansión de las FARC-EP en el Medio y Bajo Caguán. Segundo, la inserción de las FARC-EP en los años 90 en Taraira, en la frontera con Brasil, donde la presencia de esa guerrilla fue más esporádica y estuvo más bien en función de sus objetivos militares. Tercero, el orden violento que establecieron las FARC-EP con la población civil antes y durante la zona de distensión en el contexto de los diálogos del Caguán. Y cuarto,
el caso de la presencia histórica del ELN en la región del Sarar en Arauca. Caracterizar estas formas de presencia y relación es importante para entender los retos de la reconstrucción de la convivencia en muchas regiones, así como para comprender los mecanismos que muestran esta influencia y los desafíos para impulsar la construcción de paz desde diferentes territorios. En estas regiones donde la influencia fuerte se dio desde hace décadas, en contextos de baja presencia estatal, especialmente de un Estado social y civil que entendiera los problemas de la región y las comunidades, y donde la respuesta del Estado fue en general mayor militarización, con violencia que afectó a la población civil, se dio mayor distancia y desconfianza con las autoridades. Colonización cocalera en el Medio y Bajo Caguán. En Peñas Coloradas, un pueblo que se estableció en 1983 en el Bajo Caguán por familias provenientes de Huila, Tolima, Cauca, Valle y Santander que venían huyendo del hambre y de la violencia, las FARC-EP lograron consolidar un orden contraestatal y se insertaron de manera efectiva en el territorio. En efecto, para los pobladores de Peñas Coloradas, la configuración de ese orden violento guerrillero fue el resultado del abandono estatal y el interés de la guerrilla en consolidarse como la autoridad de la región. La autoridad en Peñas Coloradas y en otros centros poblados de Cartagena del Chairá fue detentada por dos instancias, la primera, las juntas de acción comunal, como en otros territorios del país, y la guerrilla como máxima instancia de decisión. Así, algunos asuntos eran resueltos por la Junta, pero de todas maneras la última y máxima autoridad era la guerrilla. Al ser una zona cocalera, las FARC-EP se financiaban allí a partir del cobro de un impuesto a los compradores de pasta base de coca. La actividad reguladora de la guerrilla permitió impulsar un proceso de reorganización del mercado que consistió en la eliminación de la intermediación de los compradores, conocidos como lavaperros, que evadían el pago del impuesto, promovían la prostitución de niñas y estafaban a los campesinos. Este proceso aseguró a la guerrilla la favorabilidad de la población, ya que permitió un mayor margen de ganancia para la organización y los campesinos, y favoreció el mejoramiento de condiciones de vida a partir de la construcción de infraestructura e incentivos a la ganadería. Para esto último, la guerrilla estableció un acuerdo con la población según el cual un porcentaje del dinero recolectado sería destinado a obras que beneficiaran a la región, carreteras, infraestructura educativa y de salud y promoción de la economía ganadera. Inserción de las FARC-EP en Taraira. En contraste, la economía de Taraira que giraba en torno a la minería, yacimientos de oro, la pesca y la explotación forestal y su poblamiento estuvieron marcados por la economía extractivista minera, que atraía trabajadores y trabajadoras masivamente. La llegada de las FARC-EP al territorio se dio en el marco de la expansión de frentes en desarrollo del plan estratégico. El control ejercido en Taraira tuvo un énfasis económico con el establecimiento del impuesto que se efectuaba en oro, de acuerdo con la producción general. Un poblador señaló, ellos tenían creo que un tope, creo que era por cada minero que había, que trabajaba, cobraban como 40 o 50 gramos de oro mensual, y habíamos más de 500 mineros, claro, eran muchos mineros. Desde el comienzo la guerrilla trató de imponer las normas de convivencia, ya que la falta de orden y control característica de las zonas de colonización que escapan a la regulación estatal, implicaba que los conflictos fueran resueltos de forma violenta, todos llegaban armados, pero esto lo controla rápidamente las FARC, que les quita las armas y monopoliza el uso de las armas. 243. Las normas incluían la prohibición de peleas, robos, consumo de drogas, estafas. Esto daba sensación de seguridad a la población, por eso había un sentido de agradecimiento hacia la guerrilla. Sí, ellos tenían el orden, ellos nos protegían, hacían también reuniones de nada de robo, nada de estar robando a nadie, porque el que robaba. La situación cambió hacia 2002, cuando las FARC-EP impusieron un tipo de relación con la administración municipal a través de la cual se apropiaban de manera ilegal, de buena parte del presupuesto. Según una entrevista colectiva realizada por la Comisión de la Verdad, la guerrilla obligaba al alcalde a darle contratos y ponía a trabajar a los pobladores en la construcción de obras civiles como canchas, adecuaciones de la pista, puentes, pero se quedaba con el dinero asignado por la alcaldía para el pago a los trabajadores. 245. Más grave aún, entre 2002 y 2003, la guerrilla impidió que los concejales pudieran aspirar a las elecciones y expulsaron a los funcionarios del gobierno municipal y quemaron las urnas. En Taraira fue clara la transformación del orden guerrillero. Durante la primera etapa, la autoridad guerrillera tenía legitimidad entre la población por su aporte a la seguridad y la reducción de la violencia, pero en la segunda etapa hubo comportamientos autoritarios rechazados, como la imposición de trabajo sin remuneración en obras civiles y, posteriormente, agresiones contra algunos pobladores y la restricción de las actividades políticas. Orden violento en la zona de despeje del Caguán. Los diálogos del Caguán terminaron por imponer drásticos cambios en la presencia y relación de las FARC-EP con la población y los territorios.
la creación de la zona de despeje San Vicente del Caguán en Caquetá, y la Uribe, Mesetas, la Macarena y Vista Hermosa en Meta en 1998 implicó el retiro de la presencia judicial y militar en los municipios allí ubicados para brindar garantías y condiciones para el diálogo y facilitar la negociación con las FARC-EP. Pero hay que resaltar que, desde antes, la guerrilla era ya parte del paisaje y para muchos de los testimoniantes ante la Comisión de la Verdad, cuando comenzó el despeje, ya estábamos despejados, 246. Estos municipios eran su retaguardia estratégica, sus territorios liberados y autónomos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que ni la guerrilla tenía consolidada la región que fue despejada ni tampoco el orden estatal fue hegemónico. Durante los 3 años que duraron los diálogos, los pobladores de la zona se vieron sometidos a vivir en medio de una regulación de las instituciones estatales precaria y del orden de la guerra impuesto sobre el territorio por las FARC-EP. Las fronteras de la zona se ampliaron con los despejes paralelos, pues en lejanías, El Castillo, Puerto Lleras y Puerto Rico, en Meta, así como en Cartagena del Chairá y Puerto Rico, en Caquetá, se redujo la presencia militar. Incluso en el retorno, Calamar y Miraflores, en Guaviare, territorios de fuerte presencia de las FARC-EP, se trató de crear el experimento piloto de la idea de un Estado dual, por cuanto allí se crearon las asambleas de poder popular en cada barrio, vereda, localidad y municipio, que contaban con responsabilidades de organización de la población, propaganda, recreación, cultura y deporte, finanzas, obras y desarrollo, educación, control y registro, transporte e infraestructura vial y defensa. Pero la decisión de impedir cualquier presencia o actuación de las autoridades estatales, incluidas las locales y regionales, implicó el aumento de las tensiones con los pobladores, ya que para los habitantes de esas zonas una de sus reivindicaciones centrales era la presencia más efectiva del Estado y su incorporación en igualdad de derechos a la vida política y económica del país. Estas reivindicaciones chocaban con la idea de las FARC-EP, que ahora enfatizaban en un control más militar de los territorios, donde la presencia de programas o autoridades estatales no era pertinente para su relacionamiento con la población y su control del territorio. Por ejemplo, en municipios como Vista Hermosa, en donde no había hegemonía de la guerrilla ni del orden estatal inicialmente 249, el vacío dejado por las instituciones del Estado facilitó el afianzamiento del control insurgente. En numerosos testimonios se muestra la relación entre el orden impuesto y los castigos severos, incluso la muerte, para quienes violaran las reglas. Yo pude identificar que la relación entre guerrilla y civiles es buena aquí en Vista Hermosa, se tomaba mucho, pero ellos tenían unos horarios y tenían que respetarse, y sobre todo en esas veredas no se podía agredir a otro, los negocios tenían que respetarse como se pactaban, no se podía robar, quien se robara un animal era la muerte, lo desaparecían, lo mataban, lo botaban al río, no había un violador, no se podía ir a abusar de un niño, todas esas normas las tenía la guerrilla. Porque si algo había y yo doy fe de eso, es que usted como mujer podía quedarse sola en el monte, en una finca 8, 15, 20 días, y nadie se atrevía a tocarla, o con una niña, eso no existía porque se sabía que el que atentara contra eso se moría. Numerosas formas de violencia contra la población se dieron en ese escenario y las perspectivas que los pobladores tienen de lo acontecido son diferentes. Así, para una pobladora de Vista Hermosa, eso fue un secuestro, es que yo siempre he dicho que Vista Hermosa debe ser reparada colectivamente por haber sido secuestrados, no podíamos hacer nada sin autorización de la guerrilla. Las condiciones políticas y las tensiones a raíz de las características político-militares de la ocupación de las FARC-EP de los territorios que conformaron la zona de despeje se vieron especialmente reflejadas en la expulsión de funcionarios públicos y judiciales, así como en la reiterada negativa de esa guerrilla a la presencia del Estado en las regiones bajo su control. Tras el fin del despeje, la intensificación del conflicto en la zona impactó en las dinámicas cotidianas de las comunidades y el funcionamiento de los gobiernos locales. Sí. Demasiado impacto, le tocó irse a la administración de aquí. Eso después del despeje, pues metieron una bomba. Se metieron por ahí por la orilla del río, por la alcantarilla metieron una bomba y tumbaron la alcaldía. Entonces, al tumbar la alcaldía, pues la mayoría de los funcionarios se fueron para Florencia. La única que me quedé trabajando acá fui yo, aquí. Aquí en esta casita trabajé en la parte educativa porque yo era la coordinadora de educación, y aquí manejaba a todos los maestros, hacían una fila allá abajo, por donde me mandaban los cheques, y me tocaba entregárselos a ellos ahí, pero desde aquí manejamos la educación. Y pues yo fui la única que no me fui por lo que, a pesar de los problemas que había tenido la alcaldía, no tuve problemas así que digamos. Por la forma mía de ser, con la gente misma, o sí, con mis compañeros de trabajo, no hubo problema.
Los diálogos del Caguán se convirtieron en un importante punto de inflexión para la transformación de los órdenes violentos que las FARC-EP habían construido en sus zonas de retaguardia en el sur del país, por dos factores principales: de un lado, por las acciones desmedidas de esa guerrilla en la zona de distensión y sus regiones contiguas, y de otro lado, por la decisión del Estado de recuperar a sangre y fuego la zona despejada y la incursión de grupos paramilitares. La presencia histórica del ELN en el Sarare. El ELN, desde los años 70 y comienzos de los 80, logró consolidarse en Arauca y establecer un orden autoritario alternativo al del Estado en el contexto de las movilizaciones campesinas ante los incumplimientos del Estado frente a las políticas de parcelación 253. Este proceso no se puede entender sin la dinámica de configuración territorial del Sarare, con la acción colonizadora que se dio a partir de 1956, con acento en las zonas de lo que hoy son los municipios de Saravena, Tame, Arauquita y Fortul. En su mayoría, los colonos provenían de norte de Santander, huyendo de la violencia bipartidista y en busca de tierra. En el Sarare, el Estado incentivó en esa época el proceso de colonización, dirigida, primero, por la Caja Agraria, 1956, y luego por el Instituto Colombiano de la Reforma Rural, INCORA, con el apoyo del Banco Mundial 255, bajo el proyecto denominado Arauca I. Los liderazgos formados en este proceso, sumados a la respuesta represiva estatal, enmarcan los inicios del Domingo Laín y posteriormente del Frente de Guerra Oriental. Esta estructura insurgente crece y se entrama con las necesidades del territorio y la población civil. Este contexto permitió al ELN ofertar y regular formas de tramitación y control a los habitantes rurales y de los nacientes cascos urbanos del Sarare 257. Estas normas fueron legitimadas con la creación algunas veces de forma consensuada con las comunidades y otras no de manuales de convivencia que estandarizaron las faltas y castigos de acuerdo con la infracción. Este poder social, más el descubrimiento del petróleo y la elección popular de alcaldes en los años 80 de la mano de algunas redes políticas liberales, le permitieron al ELN tener la hegemonía en el Sarare y configurar un entramado de alianzas que se reforzó entre sí. Su relación con las comunidades se vio potencializada con el poder político, redes liberales, y económico, petróleo, y, a su vez, estos dos últimos ámbitos reforzaban su papel, al irrigar y beneficiar a las comunidades con las rentas petroleras, como cualquier otra maquinaria política del bipartidismo tradicional. Algo parecido hizo esta guerrilla en otras zonas del país. En el Bajo Cauca influenciaron y regularon las explotaciones y organizaciones de campesinos y colonos mineros 260. En Cauca trabajaron de la mano del campesinado andino que se fue asentando en el Piedemonte y que estaba en tensión con las comunidades negras e indígenas 261. En el Cesar y la Guajira buscaron incidir en los pliegos de peticiones de los trabajadores palmeros, de los campesinos expropiados por el Cerrejón y sobre las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 262. En Catatumbo buscaron tener incidencia en las demandas de las familias colonas, de los obreros petroleros y de la gente que huyó del mundo andino por la violencia 263. Las demandas eran por la formalización de las propiedades, un trato menos militarizado y la provisión de una mejor infraestructura y servicios básicos. Finalmente, en el caso del sur del Bolívar, tuvo un papel relevante organizando el proceso colonizador y la explotación aurífera. En conclusión, la inserción de los grupos guerrilleros en los territorios a que se ha hecho mención y la posibilidad que tuvieron de mantener su presencia y posteriormente configurar órdenes violentos se debió, además de su propia capacidad organizativa y control armado, sobre todo a la incapacidad del Estado para ganarse la confianza de los pobladores y ser considerado legítimo, para tramitar por la vía pacífica los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales de esas comunidades. Esta situación de escasa legitimidad y capacidad de regulación ha sido un factor de persistencia del conflicto que explica la posibilidad de que grupos armados distintos al Estado hayan podido suplir sus funciones en algunos territorios. 4.5. Entramados guerrilleros, partidos políticos y movimientos sociales. La guerra en Colombia no se ha dado solo entre los aparatos armados, sino que también ha involucrado a diferentes sectores de la población. Para las guerrillas, tener relación con diferentes sectores de la población civil ha sido parte central de su modo de actuación y de sus estrategias. Para ello configuraron redes de relaciones más o menos estables que involucraron a diferentes sectores sociales, económicos y políticos, ya fuera que compartieran el proyecto revolucionario, se sintonizaran con los reclamos sociales de las comunidades o se relacionaran a través de la coacción y el compromiso en vínculos estables funcionales a la guerra. En sus orígenes, las guerrillas se sumaron a demandas sociales existentes y, en otros casos, trataron de influir en el campesinado y sectores populares. También, por su misma composición y concepción política, procuraron entablar lazos políticos con las organizaciones sociales y las comunidades. En general,
Conforme se extendió y se alargó en el tiempo el conflicto armado, estas relaciones se fueron haciendo cada vez más autoritarias y devinieron en numerosas ocasiones en confrontación y disputas cuando se quisieron imponer por la fuerza de las armas. Estas dinámicas han sido bastante cambiantes de acuerdo con los tiempos de la guerra, pero también variaron de organización a organización, en función del territorio y de acuerdo con diversos procesos en distintas escalas, internacional, nacional y local. En términos ideológicos, las guerrillas han tratado también de aumentar su influencia no solo mediante las dinámicas militares, sino políticas y sociales, buscando influenciar a diferentes movimientos sociales, comunidades o pueblos, ya sea por compartir elementos ideológicos, por reivindicar luchas sociales o imponiendo órdenes violentos. Entender esta superposición de luchas no significa identificar a los sectores que hacen demandas sociales con las guerrillas ni establecer un vínculo entre ellos, cuestión determinante para estigmatizar a los movimientos sociales o políticos, o a los sectores de diferentes comunidades campesinas y étnicas, fundamentalmente. Este señalamiento, de hecho, ha llevado a recurrentes violaciones de derechos humanos, persecución, masacres, ejecuciones extrajudiciales, en una visión del enemigo interno que ha criminalizado por décadas a los movimientos y organizaciones sociales. La falta de entendimiento de esta cuestión ha llevado a la búsqueda de soluciones militares que constituyeron una forma de reforzar la dinámica del conflicto armado. Las guerrillas han intentado cooptar organizaciones para tener apoyo, recursos o influir en sus demandas para ganar poder político. Estas dinámicas han sido distintas en diferentes momentos históricos o grupos armados y han estado sometidas a múltiples contradicciones políticas o étnicas. Mientras algunas guerrillas intentaron a través de su actuación militar tener legitimidad social con golpes de efecto audaces o ataques contra sectores económicos importantes en áreas urbanas, como el M-19 en los años 70 y 80 que también fue autor del asalto armado al Palacio de Justicia en 1985, otras como las FARC-EP, el ELN o el EPL desarrollaron sus bases de trabajo en áreas rurales más desprotegidas, donde mantuvieron durante años una relación estrecha con la población y el territorio, justamente debido a su presencia cotidiana. Los cambios de las relaciones entre la movilización social y las insurgencias tuvieron momentos, lugares y maneras distintas de expresarse de acuerdo con los involucrados, no siempre se dio por imposición, ni tampoco hubo una relación simbiótica. Hubo debates, tensiones y también muchas resistencias en las relaciones de partidos políticos de izquierda, movimientos políticos o sociales, procesos comunitarios y organizaciones de base con las insurgencias frente a los intentos de influencia, todo por mantener su espacio y trabajo civil fuera de la guerra. Por ejemplo, el M-19 secuestró a Raquel Mercado en 1976 y lo asesinó después de un supuesto juicio popular, mostrando injerencia autoritaria y crueldad en un intento de bloquear opositores y controlar movimientos sociales. Si bien ese no fue su patrón de actuación y reconocieron este hecho posteriormente, muestra tendencias autoritarias de movimientos guerrilleros que llevaron a cabo numerosas acciones mezclando las armas en las luchas políticas, lo que llevó a mayor violencia y prolongación de la guerra a través de múltiples mecanismos e interacciones. La inicial simpatía e incluso apoyo de algunas organizaciones sociales y estudiantiles y partidos de izquierda legal hacia la lucha armada, resultado de la exclusión social y política, y la identidad de algunas comunidades campesinas con los grupos insurgentes, se fueron transformando en distanciamiento, reclamo de autonomía y abierta crítica a las armas conforme se intensificó la confrontación. Mientras el llamado de las organizaciones y comunidades era a sacar la guerra de la vida cotidiana y sus luchas sociales, la acción de las guerrillas para intensificar el conflicto se dirigió en sentido contrario, lo que aumentó los enfrentamientos y la violencia contra la población civil. A partir de la década de los 80, los lazos políticos de las guerrillas con las organizaciones sociales y las comunidades se transformaron en imposición, amenazas e intentos de control mediante violencia. En especial a partir de mediados de los años 90, la actuación de las guerrillas se dirigió no solo a combates con las fuerzas militares o grupos paramilitares, sino que llevó a la destrucción de infraestructura pública y de pueblos, y luego a la victimización de los movimientos y organizaciones sociales que se opusieron a su control. Conforme se dio una agudización del conflicto armado, los movimientos sociales, los partidos políticos y la movilización de la sociedad civil afirmaron su independencia y autonomía, exigiendo, de forma cada vez más explícita, no ser involucrados en las hostilidades. El respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la búsqueda de la paz y la presión para que los respectivos gobiernos y las guerrillas se sentaran a buscar una salida política y negociada al conflicto armado han sido parte de las banderas de las organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, movimientos de mujeres, sindicatos y otros muchos grupos.
La falta de comprensión por parte del Estado y la fuerza pública de estas agendas ha llevado a que todos esos grupos sean señalados como parte de ese enemigo interno y acusados de tener influencia de los grupos armados. Las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH no han hecho más que generar desconfianza de la población y las organizaciones. Entender estas relaciones y llevar a cabo políticas que amplíen el espacio civil incluso en medio del conflicto, fueron y siguen siendo en la actualidad apuestas clave para la construcción de la paz. La negación de la autonomía de movimientos y luchas sociales y los intentos de control por parte de guerrillas han sido en parte utilizados para justificar los ataques por parte de agentes del Estado o de los paramilitares, y también estas respuestas utilizadas para reforzar el intento de control de las guerrillas. La Comisión insiste en que las afinidades políticas y simpatías ideológicas no significan pertenencia ni subordinación a las estructuras guerrilleras, y que no hay justificación alguna para la estigmatización, la persecución o la eliminación de los miembros de movimientos políticos y sociales. El Estado de Derecho funciona investigando las posibles conductas delictivas, según estándares internacionales, la propia Constitución y las leyes y jurisprudencia de las altas cortes, por lo que es el derecho y no los actores de la guerra quien tiene el deber de investigar acusaciones o señalamientos. La restauración de la confianza y la convivencia en los territorios todavía pasa por estas premisas en la actualidad. Del lado de las guerrillas, la persistente intención de infiltrar, influir o instrumentalizar la movilización social y la protesta ciudadana para ponerla en función de sus objetivos políticos y militares fue parte de su modus operandi, pero también volvió vulnerables los procesos sociales y aumentó los desafíos que tuvo que enfrentar el movimiento social para exigir sus derechos en medio del conflicto armado. La Comisión hace un llamado a este reconocimiento y a que se respete por parte de los diferentes grupos insurgentes aún activos esta independencia, así como las demandas y propuestas desde las víctimas, las comunidades afectadas y los movimientos sociales. Varios ejemplos dan cuenta de esas dinámicas contra los movimientos sociales en diferentes épocas. En primer lugar, los paros del Nororiente en 1987 y 1988 promovidos por varias organizaciones sindicales, campesinas y políticas agrupadas en la Coordinadora Popular del Nororiente, que, en un escenario de estigmatización, represión y militarización de la protesta social por parte del Estado, de expansión de los grupos paramilitares e infiltración e instrumentalización por parte de los grupos guerrilleros, terminaron en los hechos conocidos como las masacres de La Fortuna y Llana Caliente. Ilustrativos de la complejidad de las relaciones que se establecieron entre la movilización social, las dinámicas del conflicto armado y los retos a los que se enfrentó el movimiento social para reclamar su autonomía y no terminar siendo víctima de la violencia en medio del conflicto armado. Sobre el primer hecho, el 24 de mayo de 1988, en la inspección de Policía Departamental La Fortuna, del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, donde el día anterior en horas de la madrugada habían sido bloqueados por tropas del batallón Nueva Granada unos 5.000 campesinos que se disponían a marchar hacia Bucaramanga, los manifestantes fueron atacados. Murieron asesinados 6 campesinos, entre ellos una niña de 6 años. También resultaron desaparecidos 6 campesinos más y cerca de 200 fueron detenidos 265. En los hechos también perdieron la vida un cabo segundo y un soldado del ejército. La segunda masacre se presentó en el sitio de Llana Caliente, en San Vicente de Chucurí el 28 de mayo de 1988, donde las unidades militares impidieron el paso hacia Bucaramanga bloqueando desde el 23 de mayo la vía con palos, alambradas y cercas eléctricas a cerca de 100 buses que transportaban alrededor de 3 horas 0 campesinos provenientes de diferentes veredas de San Vicente y el Carmen. Esta movilización fue impulsada por Aluchar, 266. Aunque el saldo de las víctimas sigue siendo indeterminado, es claro que se presentaron decenas de heridos, mutilados, desaparecidos y varios muertos. Gracias a información entregada a la Comisión de la Verdad 267, se pudo establecer el asesinato de por lo menos 13 campesinos y 8 miembros del ejército, entre ellos el teniente coronel Rogelio Correa Campos, cuyo nombre fue retomado por unas estructuras paramilitares que actuaron posteriormente en la región de Chucurí y por un desertor de la guerrilla. En segundo lugar, también son ilustrativos de la victimización del movimiento social en medio del conflicto los dramáticos hechos acaecidos en el eje bananero en Urabá a comienzos de la década de los 90. Allí se desató una guerra, barrio por barrio, finca por finca, que enfrentó a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, ACU, con fuerte control de Córdoba y parte de Antioquia que se extendía ahora a Urabá con los milicianos de las FARC-EP y los comandos del EPL en una disputa en la que se imbrican la lucha por el territorio y el control de la población, y el enfrentamiento por el control de los sindicatos y de la política local y regional. El resultado y desenlace de esa disputa entre las FARC-EP y el EPL y de la implantación paramilitar liderada por el narcotraficante Fidel Castaño no pudo ser más negativo para la democracia y el movimiento social. Se produjo el desvertebramiento de lo que fue, en su momento,
el mayor movimiento sindical agrario de Colombia, que pasó de una actitud contestataria a un sindicato corporativo, mientras en Urabá se consolidó el control narco-paramilitar, se atacó a la AP con la reversión electoral de la izquierda y se paralizaron las movilizaciones sociales en medio de un clima de terror y control. Otro ejemplo de ataque a los movimientos sociales lo constituyen las multitudinarias marchas de los colonos cocaleros en el sur del país de 1996, que enfrentaron la represión estatal y el intento de instrumentalización de las guerrillas. Las marchas campesinas cocaleras condensaron los problemas de larga duración que el país ha acumulado en la Amazonía occidental, básicamente, el problema agrario no resuelto en la región andina que se intentó solucionar con la colonización y que encontró en la coca la solución a la constante precariedad de las economías colonas. Precisamente en ese malestar acumulado se insertan las FARC-EP como el actor capaz de regular la economía cocalera. Sin embargo, una cosa eran los objetivos de los campesinos al demandar mayor integración al Estado, desde su propia autonomía y proyecto colectivo, y otra las pretensiones de las FARC-EP de construir un orden contraestatal aprovechando las movilizaciones. La discusión sobre estas marchas planteó el debate nacional del lugar del campesino cocalero en el conflicto armado. Por un lado, en medio de la polarización y el riesgo que tienen esos señalamientos, por algunos se concibió toda movilización campesina como un instrumento de las FARC-EP. Por otro lado, se ha negado la incidencia de las FARC-EP en dichas movilizaciones. En esos momentos surgieron voces que mostraron la complejidad de la situación, como la de Alfredo Molano, quien en un debate que se realizó en el Congreso de la República a propósito de las marchas en 1996 manifestó: la gente tiene una vieja relación con la guerrilla fue una institución de orden, es una institución de autoridad, que se beneficia naturalmente del cultivo de la coca. Todos sabemos que la guerrilla cobra un gramaje a los comerciantes de coca y los campesinos cuando los precios están altos. La guerrilla tiene intereses políticos en la movilización, pero me niego a creer que viendo los campesinos y los colonos que están siendo atacados en sus intereses legales o ilegales, no importa, pero son sus intereses, necesitan un organizador de ese movimiento en realidad responde a aspiraciones legítimas, no importa si son legales o ilegales en este momento, pero son aspiraciones e intereses legítimos de la gente. La guerrilla está ahí, la guerrilla apoya, pero la guerrilla no se puede oponer tampoco. Si la gente sale a las manifestaciones es incapaz de oponerse, como fue incapaz de imponerse al cultivo de la coca. La Comisión de Verdad enfatiza que, más que la discusión sobre la infiltración de las FARC-EP en las marchas cocaleras de 1996, se trató más bien de la emergencia de un sujeto político representado por los colonos cocaleros que demandaban un tratamiento diferente al punitivo que el Estado le ha dado al problema de los cultivos de uso ilícito, situación de estigmatización y represión que aún persiste, como lo evidencian los siguientes casos: la masacre de 7 campesinos cocaleros a manos de miembros de la fuerza pública en medio de una protesta contra las acciones de erradicación forzada en el Tandil, Tumaco, en el departamento de Nariño, el 5 de octubre de 2017, los enfrentamientos entre fuerza pública y campesinos cocaleros en el Guaviare y Catatumbo en los años 2021 y 2022, así como la reciente masacre de 11 personas, entre campesinos e indígenas cocaleros, realizada por las fuerzas militares en medio de un bazar comunitario en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguizamo, Putumayo, en abril de 2022, sobre la que las autoridades señalaron inicialmente que se trató de un enfrentamiento armado contra disidencias de las FARC-EP. 4 horas 5 minutos 1 segundo. Izquierda política y guerrillas, más allá de la llamada combinación de todas las formas de lucha. En su gobierno, el presidente Belisario Betancur, 1982-1986, puso en marcha un proceso de paz que reconoció las causas objetivas de la violencia, impulsó el diálogo con las guerrillas y admitió la necesidad de importantes reformas políticas como la elección popular de alcaldes. Sin embargo, enfrentó la más fuerte resistencia y oposición de los poderes locales y regionales, los gremios, los mandos militares y sectores de la clase política. En ese contexto, como parte de los acuerdos de Uribe con las FARC-EP, se creó la Unión Patriótica, AP, que logró elegir 14 congresistas y 18 diputados en 11 asambleas departamentales, y 335 concejales en 187 consejos. La AP protagonizó un importante éxito electoral, directamente proporcional a la violencia que los diferentes grupos paramilitares con las fuerzas militares, los narcotraficantes y las élites locales ejercieron contra esta agrupación política, especialmente en regiones como Urabá, Magdalena Medio y los departamentos del Meta y Caquetá, así como en el nordeste antioqueño, entre otras zonas, donde el nuevo partido amenazaba las mayorías electorales de los poderes políticos establecidos. La Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz, JEP, determinaron 8.300 víctimas de todas las violaciones,
incluyendo atentados, torturas, desplazamiento forzado, amenazas o violencia sexual, entre otras, que tuvieron la intención de destruir a la AP. De ellas, 5.733 fueron muertos y desaparecidos, es decir, el 60% de las violaciones cometidas contra miembros o simpatizantes de dicho partido, lo que muestra una proporción de violencia letal orientada a acabar con el grupo político. No hay en la historia de Colombia ni en el mundo otro partido que haya sufrido un nivel de victimización similar. La violencia perpetrada contra los miembros de la Unión Patriótica fue un genocidio político y fue determinante para el regreso de las FARC-EP a la lucha armada y el refuerzo de la guerra durante las siguientes décadas. El Partido Comunista y las FARC-EP jugaron un rol central en la conformación del nuevo movimiento, como parte de una salida política al conflicto armado. La AP estuvo conformada inicialmente por guerrilleros en tránsito a la vida civil, miembros del Partido Comunista e integrantes de otros partidos y grupos políticos diversos. En la contienda electoral y la lucha política, sus alcaldes, concejales, congresistas y senadores hicieron política, y, como señaló Rita Ivonne Tobón, exalcaldesa por la AP de Segovia, Antioquia, donde ocurrió una de las masacres de mayor resonancia en 1988. No éramos ingenuos, creíamos en la democracia, simplemente. Como ciudadanos creíamos en la democracia y en que en el resto del país los detentadores del poder iban a respetar la decisión de la democracia mediante las urnas. Ejercieron sobre nosotros presión y tortura psicológica, enviándonos amenazas constantes en las que nos daban 72 horas para abandonar el país o, si no, nos mataban o asesinaban a nuestros hijos. Esto llevó a que me recluyera en mi casa y no volviera a salir hasta el momento de la posesión. Recuerdo que 8 días antes las amenazas fueron peores, hombres armados circulaban por todo el pueblo amenazando, creando una tensión en la población. El mismo cura párroco se desplazó varias veces a mi casa disfrazado, para que no lo reconocieran, para decirme, no vaya a salir que hay mucha gente en las dos esquinas de su cuadra. El debate público y académico sobre la llamada combinación de todas las formas de lucha ha sido un tema enconado. Para unos sectores se trata del pecado capital de los comunistas colombianos y enfatizan en la responsabilidad histórica y política que le cabe a las FARC-EP y al Partido Comunista por desarrollar dichos planteamientos 271. Con esta excusa, algunos sectores políticos, las fuerzas militares y el paramilitarismo justificaron el genocidio de la AP. Mientras, para el Partido Comunista y las FARC-EP, la combinación de todas las formas de lucha, que implicaba el desarrollo simultáneo de la acción política legal del partido y la lucha armada de las FARC-EP, fue la adecuación de los postulados ideológicos y doctrinales del marxismo-leninismo a las condiciones particulares de Colombia. Por eso, afirmaban que fue una respuesta a la violencia estatal, paraestatal y de las clases dirigentes que se han opuesto históricamente a cualquier posibilidad de cambio del régimen político y del modelo económico. El asunto de la combinación de todas las formas de lucha es más complejo de lo que estas dos posiciones extremas reflejan y, sin duda, tiene más zonas grises que deben ser consideradas. En primer lugar, se puede afirmar que, a diferencia del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, PCC mililitros, y el EPL, el Partido Comunista no era el brazo político de las FARC-EP ni tampoco las FARC-EP fueron el brazo armado del partido. Más bien se trataba de dos experiencias sociales, políticas y culturales distintas que tuvieron orígenes diferentes, el partido en los años 20 y 30, y las FARC en los años 60, que si bien compartían la misma orientación ideológica y la misma matriz cognitiva de carácter comunista tuvieron trayectorias y desenlaces distintos. En esa dirección, se puede afirmar que la denominada combinación de todas las formas de lucha fue una formulación mediante la cual se intentó dirimir el balance precario entre quienes, al interior de la tendencia comunista, se inclinaban por la salida negociada al conflicto armado, llamaban la atención sobre la deriva e inviabilidad de la lucha armada y enfatizaban en el campo político legal. Posición muy distinta a la de quienes se inclinaron por enfatizar en la lucha armada, en la acumulación del poder militar de la organización guerrillera, al lado del trabajo de la organización social y política de los sectores populares para ir creando las condiciones de la insurrección popular y la toma del poder. Incluso desde los años 50 y 60 fueron claros los apoyos y a la vez los desencuentros entre la experiencia del Partido Comunista y la experiencia social específica del movimiento de autodefensas campesinas, en particular a propósito del papel de la lucha armada 272. En los años 60, durante la transición de la violencia al Frente Nacional, fue evidente la insistencia del Partido Comunista en detener los impulsos militares y ofensivos de las autodefensas campesinas en el norte del Huila, sur del Tolima, Sumapaz, El Pato y el Guayabero, en el Caquetá, pero también su ambigüedad frente a la lucha armada cuando en su Congreso había formulado el principio de la combinación de las formas de lucha. Tanto así que a nivel regional se hizo público el debate entre algunos miembros de la Dirección Regional Comunista del Tolima,
entre ellos Martín Camargo y Hugo Parga, y el mando militar campesino de las autodefensas. Específicamente, la discusión giró en torno a qué posición tomar en la transición y frente a los llamados de paz y reconciliación del gobierno de Alberto Lleras Camargo, 1958-1962. El punto de debate fue la orientación del octavo Congreso del Partido Comunista de que las guerrillas debían acogerse sin más a la amnistía de Lleras y participar activamente en el Plan Nacional de Rehabilitación que él se proponía. Para los dirigentes urbanos del partido, la guerrilla y la lucha armada fueron un factor de negociación y de presión de cara al establecimiento político. Para los dirigentes de las FARC, por el contrario, la guerrilla fue en sí misma un fin que debía constituirse en un factor de poder, con autonomía incluso de las orientaciones del Partido Comunista. Sobre esta relación, se pueden señalar tres fases, y, hasta mediados de los años 70 cuando los farianos fueron funcionales a los planes del PCC, segundo, desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80 cuando afloraron los primeros quiebres dada la expansión territorial y la actividad militar fariana que perjudicó la militancia y el trabajo del PCC en las zonas donde habitualmente efectuaban proselitismo legal, a más de la creación de los núcleos solidarios farianos, que significaron una forma de organización alterna al PCC, y tercero, desde mediados de los 80 hasta comienzos de los 90 cuando el PCC se cindió en torno de la Unión Patriótica, AP, entre los adeptos de continuar la lucha armada y los que no, el impacto de la perestroika, el desgaste electoral, la salida de cuadros políticos y el asesinato de militantes en el marco de la guerra sucia. El impacto que tuvo la represión hacia la AP en el ámbito rural y en el urbano llevó a muchos de sus militantes a tomar la decisión de ingresar a las FARC-EP o subirse, como coloquialmente le llamaban. En el ámbito rural, un ejemplo es alias Omar Gaddafi, quien pasó de ser sindicalista de empresas bananeras en Urabá a ingresar a las FARC-EP en 1987. Conocemos la historia de la Unión Patriótica, con un rosario de muertos de más de 6 horas 0 militantes, entre dirigentes y la base, un partido que fue exterminado. Esas pocas oportunidades de seguir la lucha social reivindicativa y buscar mejoras por la vida política es que en mi caso me obligan a tomar la decisión, ¿qué hacer? Esconderme, aislarme, o irme al monte. Fue la decisión que me quedó a mí, ¿qué hacer? Yo me incliné por llegar al monte. Desde el contexto urbano, alias Andrés París, excombatiente de las FARC-EP, narra, es la violencia del estado de Turbay Allá la que significó la tortura y el asesinato de mucha gente, que hizo que muchos se fueran para el proyecto armado, pues se veía como la única opción de guardar la vida. Sumado a esto, la represión durante este periodo no solo la vivieron los militantes del partido sino también sus familias. Este gobierno de Turbay Ayala, que uno recuerde desde que inició la militancia en la Juventud Comunista, que se vino a dar en 1970, es el periodo más represivo y violento. Hasta ese momento en el discurso de uno la represión era como elemento del pasado, era la violencia liberal conservadora independientemente que se viviera, pero que yo la sintiera y la familia fue en este periodo. Esa violencia y esos allanamientos, esa persecución era por la vinculación mía a la Juventud Comunista. Esas tensiones y posiciones diferentes al interior de la familia comunista se hicieron más evidentes durante la fallida negociación con el presidente Betancourt, 1982-1986. Las FARC-EP, al mismo tiempo que desarrollaron su estrategia hacia la toma del poder que forjó un cuerpo organizativo, político y militar en la sexta y séptima conferencia, buscaron de manera incesante la paz. Pero, como ya se indicó, esa decisión de pasar a la ofensiva por parte de las FARC-EP contrastó con la determinación del 13 Congreso del PCC de impulsar la apertura democrática a través de los diálogos con las guerrillas. El partido le apostaba a la apertura democrática, erigida en su 13 Congreso, criticaba el secuestro, algunos sectores de la lucha armada, y entendía a las FARC-EP, según ratificó Gilberto Vieira, como una reserva estratégica ante previsibles enfrentamientos decisivos contra la represión oligárquica y la posible intervención militar directa del imperialismo yanqui en la culminación de la crisis del sistema paritario, mientras que los farianos proyectaban el plan estratégico, confirmando la ruta de la lucha armada como forma principal de lucha, conminando al PCC a unirse a este propósito durante el 16 Congreso Comunista de 1991 pero, al tiempo, cuestionando, pues consideraban que se burocratizó, se corrompió y se enredó en la lógica electoral. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado por el asesinato del senador Manuel Cepeda, y que determina que violó los derechos a la vida e integridad personal, a las garantías judiciales y protección judicial de la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y los derechos políticos, el Estado había alegado esta cuestión, el Estado sostuvo que ciertos sectores de la población tenían la percepción de que el PCC era un partido que no desarrollaba una actividad política exclusivamente, sino como un partido que desarrollaba,
dicha actividad, en función del fortalecimiento de la lucha armada revolucionaria, particularmente de las FARC. Además, señaló que esta situación generó una ambigüedad ideológica en la percepción de la AP, lo cual, sumado a la aplicación de la tesis de la combinación de todas las formas de lucha, a sus orígenes en los acuerdos de la Uribe y las actividades militares de las FARC-EP, necesariamente lo pusieron, a Manuel Cepeda, en una situación de vulnerabilidad. Esas contradicciones y diferentes posiciones sobre el papel de la lucha armada al interior de la familia comunista no siempre se desarrollaron a través de debates políticos. Es el caso del dirigente comunista José Cardona Hoyos, quien con vehemencia se opuso a la lucha armada, y, según su familia, fue asesinado por las FARC-EP. Ese crimen ilustra que también esas diferencias se resolvieron mediante la violencia y la eliminación física del contrincante político. 279. Las FARC-EP nunca han reconocido este hecho. La ruptura oficial de la tregua en 1987, la incesante violencia contra la AP y sus dramáticas consecuencias implicaron que se hicieran más protuberantes las diferencias y el debate sobre el papel de la lucha armada al interior de la familia comunista. Para finales de los años 80 y comienzos de los 90, la experiencia del genocidio de la AP, que contrastaba con el proceso de desmovilización y participación del M-19 y el EPL en la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, de 1991, implicó varias rupturas al interior de la tendencia comunista. De un lado, inclinó la balanza y, según su opinión, llenó de razones a quienes enfatizaban en la lucha armada como respuesta a la violencia paramilitar y al fracaso de los diálogos. 281. Incluso, propusieron como única opción la clandestinidad y llamaban al resto a unirse a las FARC-EP, tal como lo sugirieron Jacobo Arenas y Manuel Marulanda. De otro lado, produjo que un sector de los dirigentes de la AP, liderado entre otros por Bernardo Jaramillo Osa, Angelino Garzón y Diego Montaña Cuellar, insistiera en la definitiva ruptura con la lucha armada y el total deslinde con las FARC-EP, y llamaba a esta guerrilla a desmovilizarse y a participar activamente en la lucha política, legal y electoral, al igual que lo estaban haciendo el M-19 y el EPL. En ese momento, el gobierno de César Gaviria, 1990-1994, rechazó la propuesta realizada por la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, CNGSB, de que algunos de sus miembros participaran en la constituyente como parte del proceso de negociación. La negativa no pudo ser más contundente y cargada de simbolismos. El 9 de diciembre, día en que se elegiría a los representantes de la ANC, se realizó el bombardeo del campamento de Casa Verde contra la dirigencia de las FARC-EP. De manera retrospectiva, Rodrigo Londoño Echeverry, excomandante de las FARC-EP, manifestó lo siguiente sobre ese momento. Llega Gaviria y, desafortunadamente, no sé quién lo convenció de que se la jugara por la salida militar, después de que manda una comisión a explorar allá. Ahí está el comunicado público, establece que si hay voluntad, además en unas circunstancias mucho más favorables para el país y para todo. Entonces, desafortunadamente, Gaviria no recoge ese sentir de la posibilidad de avanzar en el diálogo y se la juega por la solución militar que produjo en nosotros, pues que nos hubiéramos dedicado mucho a ese plan estratégico, y que, a raíz de eso, pues toda la gente que estaba concentrada en la región que llamaban Casa Verde se despliega por toda la región del llano, y comienza a sentirse ya más accionar militar que antes no se conocía. La experiencia de la AP y el papel inicial que jugaron los miembros de las FARC-EP implicaron el comienzo de dos transformaciones centrales en su relación con el campo político en los años 90. En primer lugar, ese encuentro con la política local permitió a los comandantes y a los mandos medios tomar conciencia de la importancia del juego político regional para sus objetivos. En segundo lugar, fue el escenario donde las FARC-EP aprendieron, de manera concreta y práctica, que podían participar e influir en las arenas políticas sin la tutela del Partido Comunista. Para las víctimas del genocidio de la AP y las comunidades y bases sociales del partido, supuso el exterminio físico, la persecución permanente, la ausencia de protección del Estado y el fin de una esperanza de transformación y participación política. Otras expresiones políticas posteriores, como el caso de Marcha Patriótica, han sufrido también el impacto de los intentos de frenar la participación política con base en los mismos estigmas de enemigo interno aún durante el tiempo de trabajo de la comisión. De otro lado, la relación del ELN con la izquierda política legal y los movimientos sociales tuvo una trayectoria distinta. En la primera etapa, 1964-1977, marcada por el inicio fundacional del proyecto armado, esta guerrilla tuvo dos vasos comunicantes con el mundo social, bastante diferenciados. Uno en sus zonas de presencia en los espacios rurales y otro con procesos organizativos en el mundo urbano. En cada uno de ellos las tensiones fueron visibles y los contrastes bastante marcados. Más adelante, en la segunda etapa, 1978-1990,
en pleno proceso de recomposición y expansión del proyecto armado, el ELN estuvo marcado por matices, en algunos lugares estableció fuertes articulaciones con la movilización social, en otros hubo una relación mucho más pragmática y finalmente formas más caracterizadas por un trato militarizado. Esta coyuntura estuvo marcada por una política estatal de represión y la emergencia de la denominada guerra sucia que empezaron a desatar agentes del Estado y los paramilitares, hecho que enmarca la decisión de ciertos líderes sociales de ingresar a la lucha armada. En ese momento se produjo la estigmatización del movimiento a luchar, objeto de la violencia ejercida por grupos paramilitares y las fuerzas militares, con la justificación de que sus miembros eran integrantes del ELN. En efecto, el informe entregado a la Comisión de la Verdad por el Colectivo por la Recuperación de la Memoria de A Luchar, revela que para el periodo entre 1984 y 1992 se registraron más de 700 hechos violentos contra más de 500 personas, la mayoría de ellos hombres y 55 mujeres 283, también de líderes del paro del nororiente, siendo el más representativo el asesinato de Hernando de Jesús Sanguino, dirigente del Magisterio 284. Este antecedente marcó en la siguiente década el camino a las nacientes AUC de cómo atacar y erosionar lo que consideraban apoyos sociales del ELN. En aquella época hubo una gran epopeya de la lucha de masas, que se juntó también con la lucha militar guerrillera, cuando se juntaron las marchas del nororiente colombiano impulsadas por A Luchar, con el ELN. Allí se pensaba que ambas acciones debían dirigirse en un mismo sentido, esto pudiéramos decir, dirección o codirección o unificación, llevó, pues, a emparentar estrechamente el movimiento social, político-social, dirigido hacia las guerrillas, con las mismas guerrillas. En la tercera etapa, 1991-2002, se produjo una ruptura del ELN con la movilización social, resultado de sus estrategias políticas y armadas para fortalecerse militarmente, lo cual implicó una militarización de las relaciones con la población y un mayor intento de control de las agendas y formas de reivindicación que llevaron a un quiebre entre insurgencias y movimientos sociales en sus zonas de influencia, situación que se vio agravada por la estrategia de guerra sucia del proyecto paramilitar. Estos dos factores enmarcan la caída en la movilización y la protesta social. 4.6. Las guerrillas, disputas por el poder político regional y sus afectaciones a la democracia. La reforma política y la descentralización desde finales de los años 80 y, posteriormente, con la Constitución de 1991, pretendían promover la democracia y la autonomía local, pero determinaron el reforzamiento y la mayor imbricación del conflicto armado y las disputas por los poderes locales y regionales. En este contexto, los grupos armados, tanto guerrillas como paramilitares, aumentaron su injerencia en el sistema político 286. En 1988 se llevó a cabo la primera elección popular de alcaldes, y en las elecciones subsiguientes, en un intento de frenar la democracia y el fortalecimiento de la AP especialmente, el patrón de violencia contra los actores institucionales y no institucionales estuvo fuertemente ligado al desarrollo de elecciones de mandatarios en el ámbito local. A mediados de los años 90, principalmente, tanto grupos paramilitares como grupos guerrilleros intentaron influir en los procesos políticos y electorales, bien fuera afectando su desarrollo o estableciendo un control sobre los actores políticos locales. Una primera estrategia de relación fue la intimidación y el uso de las armas, amenazas, asesinatos y acciones contra eventos electorales, para sabotear elecciones o impedir el ejercicio del gobierno, de alcaldes, de concejales u otros dirigentes políticos. Por otro lado, los actores armados buscaron influencia sobre la gestión, bien fuera incidiendo externamente por medio de presión a las administraciones municipales o actuando al interior del aparato municipal mediante el uso de instrumentos de diversa índole como la realización de pactos y alianzas, la intermediación a través de funcionarios, entre otras. En medio de estas afectaciones, las guerrillas realizaron acciones paralelas con las que incurrieron en violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que afectaron negativamente el desarrollo de fuerzas políticas locales que disputaban por las vías pacíficas la transformación del Estado colombiano. Declarar como objetivo militar a funcionarios o políticos de las campañas electorales, perpetrar asesinatos selectivos, secuestros y masacres fueron algunas de las acciones que las guerrillas realizaron para amedrentar a los políticos locales desde la década de 1990. Otras acciones violentas que se desarrollaron en este contexto fueron desplazamientos para impedir votaciones, violaciones a la libertad de prensa y las afectaciones colaterales producidas por las confrontaciones armadas entre grupos ilegales o contra la fuerza pública. Se identificó que, en particular, en el sur del país las acciones violentas de las FARC-EP se focalizaron contra los concejales en varias elecciones, configurándose un patrón de violencia territorial contra los procesos democráticos locales por disputarse el poder a esta escala 290, en una zona donde mantenían una fuerte presencia y control territorial históricos.
Como consecuencia, estas acciones provocaron la reducción de apoyos sociales y el aumento de las tensiones con los pobladores y los políticos locales, ya que para los habitantes de esas zonas una de sus reivindicaciones centrales había sido precisamente la presencia más efectiva del Estado y su incorporación en igualdad de derechos a la vida política y económica del país. Un caso que ilustra con claridad el ataque a la política tradicional es el ocurrido al liberalismo hegemónico de la familia Turbay en Huila y Caquetá. Las FARC-EP emplearon un amplio abanico de formas de violencia contra miembros de esa familia y de sus partidarios entre 1988 y 2001 por distintas motivaciones: la retaliación por la muerte de miembros de la AP, la acusación de llevar el paramilitarismo a la región, la competencia por la simpatía de los pobladores y la intención de la insurgencia de intervenir en política como árbitro de la contienda local. Dentro de los ataques se cuenta el secuestro de Rodrigo Turbay el 16 de junio de 1995, la masacre de varios miembros de su familia el 29 de diciembre de 2000 y el secuestro de Jorge Eduardo Hechem Turbay el 20 de febrero de 2002. En Huila y Caquetá, como en otras regiones del sur del país, la posición de las FARC-EP frente al proceso electoral fue contrastante. Mientras en 1997 sabotearon de forma violenta las elecciones de alcaldes y gobernadores, para 1998, por ejemplo, en la región del Caguán de manera abierta o soterrada, hubo constreñimiento a los electores a votar por Andrés Pastrana para presidente en la segunda vuelta. En 2004 arreciaron los homicidios a líderes políticos en el departamento del Huila. El 1 de mayo fue asesinado Federico Hermosa. 3 meses después fue asesinado el alcalde de Rivera, Humberto Trujillo, del partido de la AP. Prácticamente ese periodo arrasó con todo, porque antes de asesinar a los concejales ya habían masacrado a otros 2 concejales, y pues al alcalde de la época también. En su intento de controlar a sangre y fuego la política local en sus zonas de influencia, las FARC-EP llevaron a cabo masacres como las del 18 de octubre de 2002 y el 10 de julio de 2005 por la columna móvil Teófilo Forero del Bloque Sur, ambas en el municipio de Campo Alegre, Huila, contra los concejales de la época. La primera ocurrió en la vereda El Esmero, ubicada a 4 kilómetros de Campo Alegre, en la que murieron Luis Antonio Mota Falla, alcalde del municipio, John Jairo Carvajal, sobrino del alcalde, y los concejales Jorge Silva Andrade y Joaquín Perdomo Rojas 292. 3 años más tarde, la segunda se perpetró en el casco urbano del municipio, puntualmente en el restaurante Puerta del Sol, según documentó el portal periodístico Rutas del Conflicto 293. En este hecho murieron el concejal Jairo Rodríguez Culma, su secretario Miltiliano Silva, Xiomara Silva Ramírez, hija del secretario y menor de edad, y María Angélica Cardoso, esposa del presidente del Cabildo Libardo Carvajal, quien fue herido. El 27 de febrero de 2006, a 20 días de las elecciones al Congreso, los concejales del municipio de Rivera, Huila, por el periodo de 2004 a 2007, Desiderio Suárez, Arfeil Arias, Selfides Fernández, Moisés Ortiz Cabrera, Aníbal Azuero Paredes, Luis Ernesto Ibarra Ramírez, Jaime Andrés Perdomo Lozada, Convergencia Ciudadana, Octavio Escobar González y Héctor Iván Tobar Polanía, que se encontraban deliberando en el Hotel Los Gabrieles, fueron asesinados por la columna móvil Teófilo Forero del Bloque Sur de las FARC-EP, al mando de Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, conocido como El Paisa, entre otros. Quedaron vivos otros 2 concejales 294. Las FARC-EP no solo persiguieron a diputados departamentales a través del secuestro, con esta masacre mostraron el desprecio por la vida. Un ataque a un grupo de políticos locales que se encontraba reunido e indefenso, que, como relatan los familiares de los concejales, estaba dirigido supuestamente a golpear al gobierno nacional. Ese guerrillero ellos siempre han manifestado que la masacre fue, según ellos, por hacerle ver al presidente que la política de seguridad democrática no servía para nada. Y nosotros siempre hemos preguntado que por qué existiendo tantas corporaciones en el país, decidieron que fuera Rivera. Lo que ellos manifiestan como respuesta es que Rivera era un pueblo muy vulnerable, primero que todo porque había una cantidad de policías mínima y lo segundo porque no había seguridad de nada. Y la otra situación que ellos manifiestan que tuvieron en cuenta fue las vías de acceso, podían entrar y salir por cualquier parte, fuera por la montaña, por lo pavimentado, por la Ulloa, por el lado del salado de la montaña, por cualquier parte. Este ataque es un ejemplo de los niveles de deshumanización a los que llegó esta organización insurgente. En Caquetá también se presentó esta modalidad de violencia, así. A las 2:45 de la tarde del 24 de mayo de 2005, guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero atacaron la sede del Consejo Municipal de Puerto Rico, Caquetá. El cabildo estaba en plena sesión cuando ingresaron los subversivos y asesinaron a 6 concejales y al secretario de la entidad. Igualmente,
Uno de los casos más ilustrativos de la ofensiva de las FARC-EP a la política regional fue el caso del secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle. En la mañana del 11 de abril de 2002, un comando de 18 guerrilleros entró por la puerta principal de la Asamblea Departamental del Valle haciéndose pasar por la unidad antiexplosivos del Batallón Primero Numancia, y se llevó secuestrados a los diputados Ramiro Echeverry, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Rufino Varela, Naciancén Orozco, Héctor Fabio Arismendi, Edison Pérez, Francisco Giraldo, Carlos Alberto Barragán, Silvio Valencia, Carlos Alberto Charri, su hermana Gloria Charri, y Sigifredo López, junto con el entonces presidente de la Asamblea, Juan Carlos Narváez, el subsecretario de Rentas de la Gobernación, Juan Muñoz, y la asistente del presidente de la Asamblea, Doris Hernández. El 18 de junio de 2007, 5 años después del secuestro, se conoció la noticia de la muerte de los diputados en medio del supuesto fuego cruzado con un grupo no identificado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, recibió las coordenadas con la ubicación de los cuerpos e inició la búsqueda en el área rural de Cumbitara, Nariño, y, el domingo 9 de septiembre, después de 5 años, 148 días de haber sido secuestrados y 80 días de haber sido asesinados, llegaron los cuerpos a Cali, 297. 4 días antes del asesinato de los diputados, Sigifredo López, único sobreviviente, relató que lo separaron de sus compañeros por mal comportamiento, el 5 de febrero de 2009, luego de 6 años y 10 meses de secuestro, fue liberado y entregado por las FARC-EP a la entonces senadora Piedad Córdoba en zona rural del municipio de Guapi, Cauca. Las dinámicas de relación con el poder local y las autoridades subnacionales cambiaron por parte de las FARC-EP desde finales de los 80 y mediados de los 90, cuando pasaron de una pretensión de proyectarse políticamente a través del Partido Comunista y la propuesta política de la Unión Patriótica, a ejercer control y vigilancia sobre las autoridades locales, así fuera de otros partidos, en los años 90, para finalmente intentar construir zonas de autoridad y poder dual, para desalojar totalmente al Estado, en la década de 2000. Este cambio fue de la mano de una militarización de sus acciones armadas con la toma de pueblos y otras acciones militares que fueron en detrimento de la participación política y la democracia regional. En efecto, el crecimiento militar y la expansión territorial y su consolidación en las retaguardias estratégicas del suroriente del país en desarrollo de su plan estratégico, reforzado en la octava conferencia en 1993, hicieron creer a las FARC-EP que estaban dadas las condiciones para crear un supuesto Estado dual en dichas zonas. En tal sentido, en algunos municipios y departamentos, los gobernantes locales debían consultar o pedir permisos a las FARC-EP para desarrollar sus iniciativas, sin importar si eran o no partidarios u opositores de la guerrilla. Un exfuncionario, por ejemplo, explica cómo tuvo que reunirse con un comandante, a pesar de que era ilegal, para poder implementar una medida ambiental. Queríamos implementar una medida de control de pesca en las ciénagas, para permitir la subienda, y alguno de los funcionarios me dijo, no, director, hay que hablar con el comandante de las FARC allá, porque o si no nunca vamos a implementar esa medida. Entonces, en esa época, me tocó ir hasta el río en ese tiempo, lo que yo hice era ilegal, porque se supone que un funcionario no debería hacer ese tipo de cosas, pero les digo que era la mentira más grande, porque en esas zonas, para poder ejercer algún tipo de función pública, usted tenía que entrar en ese tipo de diálogos con actores armados, 298. En las regiones donde hacían presencia, las FARC-EP trataron de controlar la figura legal de participación comunitaria de las Juntas de Acción Comunal, JAC, 299, en desarrollo de su política de organización de masas. Los excomandantes del secretariado indicaron en entrevista colectiva que utilizaban la figura de las JAC para impulsar el trabajo de construcción de carreteras, escuelas, centros de salud, entre otros. Las FARC éramos una guerrilla muy institucionalista, porque donde llegábamos lo primero que hacíamos era constituir una junta de acción comunal, porque cómo se hacía el camino, cómo se hacía la escuela, cómo se construía el centro de salud, cómo se construían después las carreteras, todas las carreteras de Colombia han sido construidas en la ilegalidad, investiguen eso, todas las inversiones, no hay ninguna inversión que diga para carretera, dice para mejoramiento de camino, y eso. Todavía, porque la mayoría de los territorios están ley segunda, o si no pueden. Ni la autoridad ambiental lo deja hacer o cae en un problema legal. Además, las FARC-EP también recurrieron a la influencia interna dentro de la gestión del poder local como una vía para la consecución de recursos que pudieran financiar la lucha política que realizaban en los municipios. En un ambiente de constreñimientos crecientes, algunos funcionarios dentro de administraciones locales terminaron influyendo en decisiones municipales y manejo de recursos para el financiamiento de la guerrilla. Sin embargo,
muchos de esos dineros no llegaron completos a las FARC-EP por desvío de los mismos funcionarios que tenían a su favor 301. En medio de esas transformaciones y contradicciones, las relaciones de las FARC-EP con la población civil se fueron deteriorando, mientras el recrudecimiento del conflicto y las afectaciones a la población civil iban en aumento. La Comisión ha constatado en su trabajo que la presión ejercida sobre las autoridades locales, especialmente alcaldes y concejales, impidió el ejercicio de las responsabilidades de estos funcionarios, que se vieron obligados a alejarse de sus cargos debido a amenazas colectivas. Uno de los testimonios de concejales que vivieron esta situación explica cómo funcionaba este rol coercitivo de la guerrilla en Vista Hermosa, Meta. En la época de concejal sí fuimos amenazados, pero eso fue colectivo, eso fue todo el consejo municipal y la alcaldesa de entonces, teníamos una mujer de alcalde y fue una amenaza generalizada para todos. De parte de las FARC. Eso fue en el año 98, pues lo primero que recibimos fue un escrito, un pasquín que llegó al consejo municipal y a la alcaldía, en donde nos declaraban objetivo militar si seguíamos haciendo la labor correspondiente, o si, la alcaldesa como jefe de la administración y nosotros como consejo municipal quedábamos. Y, posteriormente, hubo varias amenazas de tipo personal. A mí, por ejemplo, en esa época estaba el comandante Efred, allá en el 27 Frente, él personalmente me amenazó, hasta me hizo una observación que me dijo: usted es demasiado buena gente para que vaya y se meta allá y nos toque matarlo. Esas fueron sus palabras. Entonces, obviamente, nosotros no pudimos volver al recinto del consejo ni nada. La alcaldesa terminó su administración despachando desde Villavicencio en el año 98. Y los concejales pues nos dispersamos. Así como las FARC-EP no tuvieron una relación lineal ni exenta de cambio con las redes políticas de sus zonas de influencia, el ELN también mostró una trayectoria cambiante de acuerdo con sus apuestas armadas, las realidades territoriales y los momentos de la confrontación armada. En un primer momento, la pretensión del ELN era mantener una posición abstencionista y antisistema de no participar de ninguna manera en las elecciones. En un segundo momento buscó tener conexión con redes políticas locales y regionales, como en el caso de Arauca. Finalmente, sufrió un momento de ruptura, como sucedió en algunas zonas de influencia como en el sur de Bolívar. En la primera etapa, 1964-1977, tanto los líderes como los integrantes de la estructura armada se marginaron y declararon una postura abstencionista, debido a que consideraban ilegítimo el sistema político colombiano. De hecho, el lema del ELN, el que escruta elige, retrata la visión que tenían de la democracia colombiana y los partidos políticos existentes. En la segunda etapa, 1978-1990, en pleno proceso de recomposición y expansión del proyecto armado, el ELN amplió su nicho y vasos comunicantes con ciertas redes políticas a pesar de que la comandancia seguía profesando una postura abstencionista. Y, finalmente, en la tercera etapa, 1991-2002, siguiendo la exitosa estrategia del Sarare, intentaron replicarla en zonas como el sur de Bolívar. No obstante, como ya se mencionó, los intentos de fiscalización de la vida política por parte del ELN, la extracción de recursos y su actuación armada, y el proceso expansivo paramilitar en amplias zonas de su influencia llevaron a un quiebre de las relaciones entre las redes políticas locales y los comandantes guerrilleros. Esto mismo sucedió en áreas del país como Sucre, Cesar y Cauca, donde las relaciones se debilitaron, aunque no en Arauca. La excepcionalidad araucana se explica por la fuerte raigambre social, política y económica desarrollada por esta guerrilla, como se señaló atrás. Un dato importante para entender este entramado fue que, más o menos en 1988, el Domingo Laín empezó a inmiscuirse en las dinámicas políticas a través de su respaldo a la facción conocida como los liberales de Saravena. Con este vínculo, los comandantes guerrilleros obtuvieron acceso a los presupuestos municipales, a cambio de los votos que suministraban gracias a su control de las juntas de acción comunal en el Piedemonte 303. La estrategia fue expandirse por las juntas y los gremios para multiplicarse en sus proyectos políticos, 304 y seguir ampliando su radio de influencia social y política. Los métodos utilizados no fueron nada pacíficos, pues fueron asesinados dirigentes políticos que se opusieron a la injerencia insurgente en la vida política local y a la manera como la guerrilla intermediaba y destinaba los recursos del Oro Negro 305. Esto no implicó, sin embargo, que todos los políticos liberales estuvieran alineados con el ELN por medio de la violencia. El reto que representaba la APA afianzó las alianzas entre el ELN y los liberales. Esto le permitió al Frente Domingo Laín erigirse como un actor estructurante del territorio al incidir no solo en los procesos organizativos 306 sino también en el tipo de orden político e incluso en la emergencia de las élites políticas y económicas, y en el desarrollo del Estado local.
El caso del departamento de Arauca muestra la estrecha relación que hubo entre grupos armados y redes políticas, particularmente entre el ELN y las redes políticas liberales. En el Sarare, tanto insurgencia como redes políticas se vieron beneficiadas de estas conexiones activas, dinámicas y cambiantes. En el caso del ELN, pudo acceder a mayores recursos, a la vez que fortaleció su anclaje social al direccionar los recursos estatales y la formación de la institucionalidad local. Las redes políticas liberales se hicieron hegemónicas en el escenario político local y regional, a costa del Partido Conservador y de la emergencia de fuerzas políticas alternativas como la AP. Después de Arauca, el sur de Bolívar fue otra de las regiones donde el ELN construyó un fuerte entramado social, político y económico. Sin embargo, la forma como militarizó las relaciones con algunos sectores de la población, su campaña de extracción de recursos y la manera como buscó fiscalizar mediante el control violento la vida política explican el retroceso de esta guerrilla. Tal retroceso se debió a cambios en su rol en el proceso de configuración del orden local armado paralelo al regional y nacional, atestiguado por moradores de la zona, que hoy destacan que más allá del aspecto puramente militar, el trabajo político y organizativo de las comunidades propició procesos sociales y de desarrollo socioeconómico, redes de intercambio económico y de cooperativas 308. No obstante, a inicios de los años 90, el ELN empezó con su pretensión de monopolizar la vida política local y regional 309 y ejercer mayor control de la vida cotidiana y la economía 310. Además, la campaña de secuestros y mayores vacunas generaron un descontento que se ahondó. Como agravante, el ELN no solo aumentó la extracción de recursos, también interfirió en las elecciones locales, 1997, para crear un vacío de poder en sus regiones de influencia. Esto lo lograron ordenando la renuncia de todos los jurados de votación y de todos los candidatos locales para las alcaldías y consejos 311, profundizando con ello mucho más las diferencias entre estos dos actores, a tal punto que la población y los poderes locales terminaron por inclinarse a favor de la entrada paramilitar. Para el año de 1997, el ELN había secuestrado a más de 50 políticos locales del sur de Bolívar, entre los que figuraban concejales, alcaldes y candidatos, con el objeto de hacerlos rendir cuentas sobre sus gestiones administrativas y políticas. Dicha situación le abrió las puertas a las AUC, que incursionaron en la zona y asestaron duros golpes a sus frentes, dejando tras de sí gran impacto humanitario a través de masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones, desplazamiento forzado y ataques a la población civil 312. La consolidación paramilitar y el quiebre del ELN con ciertos sectores sociales y políticos facilitaron la emergencia del movimiento de No al Despeje, que se opuso a la posibilidad, durante el gobierno de Andrés Pastrana, de una zona de despeje en el sur de Bolívar tal y como se había hecho en el Caguán. Los grupos insurgentes en desarrollo del conflicto mantuvieron su objetivo estratégico de tomar el poder por vía de las armas para, según su narrativa, transformar el Estado y el régimen político. Y, al mismo tiempo que se mantuvieron en su alzamiento armado, intentaron una mayor apertura política del régimen político y del sistema de partidos a través de acuerdos y procesos de negociación con diferentes gobiernos. Para lograr ese propósito buscaron tener influencia en la vida política nacional mediante acciones que afectaron la precaria democracia colombiana, la competencia política electoral y la gobernabilidad de las autoridades nacionales, regionales y locales. Más específicamente, según el momento histórico y las dinámicas territoriales del conflicto, impidieron y sabotearon las elecciones a nivel nacional, regional y local e incidieron a través de la violencia en los resultados electorales. También declararon objetivo militar a destacados dirigentes de la élite política y a miembros de los partidos políticos tradicionales en el ámbito regional y local, contra quienes ejecutaron diferentes infracciones al derecho internacional humanitario, e incluso realizaron actos de violencia contra las opciones políticas alternativas que se opusieron a la violencia y a las propuestas políticas de los grupos guerrilleros. Con la prolongación del conflicto armado, los grupos guerrilleros reforzaron varias de las características más negativas de la vida política nacional, la incesante combinación entre armas política y votos, ya que en algunas regiones las FARC-EP, por ejemplo, se convirtieron en árbitro violento de las disputas por el poder local y regional, o en otras regiones se transformaron en intermediarios entre el Estado, los territorios y sus pobladores, a través de los mismos mecanismos y prácticas clientelistas que le criticaban a la clase política tradicional, como fue el caso del ELN en Arauca. 4.7. Diplomacias y apoyos insurgentes. Durante el conflicto armado la insurgencia tuvo diferentes tipos y momentos de conexiones con el extranjero. La primera etapa, tuvo lugar en contexto de la Guerra Fría, y se basó en la solidaridad de los países socialistas con los nacientes movimientos de izquierda. Aunque es difícil establecer una injerencia de los países del bloque comunista sobre Colombia, es posible hablar de una influencia y apoyos políticos,
al menos de parte de la URSS y de China. La URSS brindaba fundamentalmente apoyo político, ideológico y cultural, el llamado poder blando, con el que pretendió influenciar líderes y formar cuadros para expandir la revolución, pero sin apoyo militar o contraprestaciones económicas. Para el caso de Colombia, este apoyo iba dirigido estrictamente al PCC y a la JUCO, no a las guerrillas, y aunque la mayoría no lo hizo, algunos de quienes participaron en estas escuelas decidieron dejar el partido y levantarse en armas. Con la revolución cubana y un apoyo más decidido desde este país, se da paso a un segundo momento de conexión de las guerrillas colombianas con el extranjero. En particular, Cuba brinda apoyo al ELN, al M-19 y en menor medida a las FARC. En el caso de los países que lideraban las luchas del tercer mundo por la liberación nacional, como Libia, Vietnam y Cuba, no solo hubo apoyo político, en los años 70 también brindaron asistencia logística, es decir, entrenamientos militares y entrega de armas. Estos apoyos fueron también vistos como parte de la misma Guerra Fría, reforzando el Estado su idea del enemigo interno y el apoyo de los Estados Unidos que se desarrollaba desde los años 60 en la lucha contra insurgente. El resultado fue la escalada del conflicto y, sobre todo, la victimización de la población civil. La caída del muro de Berlín, la internacionalización del conflicto armado colombiano y la convergencia entre narcotráfico y guerra contra insurgente, marcan el tercer momento de conexión, caracterizada por la intensificación del conflicto armado en el marco de la guerra contra las drogas y contra el terrorismo. De esta forma, los ojos de la comunidad internacional miraron con detenimiento a Colombia, pues desde inicios de los años 90 se hicieron los primeros llamados de atención frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y los grupos paramilitares. Por su parte, Human Rights Watch hizo los primeros informes denunciando las violaciones al DIH de las FARC-EP. Por otra parte, desde esa época, la posición de Cuba cambió a posicionarse en contra del secuestro y la posición favorable a la opción política como estrategia para la salida al conflicto armado. Mientras se daba la agudización de la guerra, diferentes iniciativas por una salida política al conflicto se dieron especialmente en el escenario del Caguán en 1998-2001. En el contexto de la ruptura de esos diálogos, el Estado utilizó el discurso de las narcoguerrillas, y a responsabilizarlas de la crisis humanitaria que vivía el país, para obtener apoyo político y militar para la guerra, lo que se materializó primero en el Plan Colombia, que había nacido como un plan de desarrollo hacia el apoyo militar, y posteriormente el Plan Patriota. Por su parte, la guerrilla, en medio de la agudización de la guerra, en su punto más alto de su iniciativa militar, las FARC-EP recurrieron al interés y la preocupación internacional porque el DIH rigiera en Colombia y, por tanto, con un trabajo internacional concentrado en la búsqueda de reconocimiento del estatus de beligerancia. Sin embargo, la ruptura de los diálogos del Caguán llevó a un mayor aislamiento internacional y a convertir su trabajo político en más clandestino. Tras el atentado de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, las FARC-EP fueron incluidas en el listado de organizaciones terroristas por EU y la UE. Posteriormente, en un escenario cada vez más hostil y paralizado, se dieron nuevos intentos de generar diálogos a partir de tres elementos importantes: la cercanía política que se empieza a construir entre el entonces presidente venezolano Hugo Chávez y las FARC-EP, las tensiones dentro de las izquierdas latinoamericanas, que van a prolongarse durante la siguiente década, y donde las FARC-EP, que querían tener presencia en foros internacionales, terminaron creando su propio movimiento bolivariano cercano al Partido Comunista Clandestino, y finalmente, una fuerte posición diplomática de Cuba para facilitar conversaciones y posteriormente el acuerdo de paz con las FARC-EP. Como señaló un ex integrante de la Fuerza Pública Colombiana, en 1998 Fidel dice: no a la guerra revolucionaria. Mejor dicho, la guerra armada no es vigente en el tercer foro de Sao Paulo. Él dice: no, la guerra armada ya no es vigente. Oh sí, eso es anacrónico. La búsqueda de salidas políticas al conflicto armado fue parte de la nueva agenda del gobierno colombiano a partir de 2009, que encontró finalmente una coincidencia estratégica entre diferentes actores internacionales cercanos o en apoyo a los dos bandos en conflicto, lo que finalmente dio lugar al proceso de los acuerdos de La Habana con las FARC-EP. Y una esperanza de salida para Colombia. 4.8. Dinámicas del conflicto armado posacuerdo de paz con las FARC-EP. La Comisión de la Verdad se ha centrado en su mandato en las dinámicas del conflicto armado interno y las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario hasta la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Sin embargo, la continuidad del conflicto armado posteriormente, la necesidad de ampliar y profundizar el acuerdo y la necesaria reconstrucción de la convivencia en los territorios también han hecho que analicen lo que ha denominado factores de persistencia en la actualidad.
el contexto del posacuerdo de paz con las FARC-EP se enfrentó a distintos problemas como la escasa voluntad mostrada por el gobierno colombiano e incluso iniciativas en contra del mismo, la falta de presencia de un Estado que ocupase los lugares dejados por las FARC-EP que han sido ocupados por otros grupos armados y delincuenciales, la escasa inversión social en las zonas pasadas y que una buena parte del capítulo étnico que no se ha cumplido, donde la guerra hoy sigue con un marcado interés económico. En el presente, las disputas por el control de los territorios y la población civil, y la imposición de órdenes violentos se mantienen a pesar de los acuerdos de La Habana. Esto es un indicador del abandono estatal y de la imposibilidad de recuperar las zonas que estuvieron bajo el dominio fariano, que a su vez se expresan en las dificultades que ha tenido la implementación del acuerdo de paz. Varios factores explican este difícil momento del proceso. Entre ellos, la llegada al poder del partido opositor al acuerdo en 2018 y su cambio en el enfoque de la implementación, así como los problemas internos del partido Los Comunes nacido de las antiguas FARC-EP. Respecto a la instauración de órdenes violentos, el caso más emblemático pueden ser algunas localidades del Caquetá como Solano y zonas del Caguán, donde las disidencias, antes lideradas por alias Gentil Duarte, tomaron el control en 2019 de zonas dominadas de forma hegemónica por las extintas FARC-EP 316. Para mantener ese control han establecido retenes y puntos de vigilancia, así como restricciones horarias. Después de las 6 p.m. no se puede transitar ni por vía acuática y terrestre, normas sobre ciertas actividades económicas, coca, madera, ganadería, y tributación a comerciantes de ganado, queso y leche, a las compraventas, al comercio local, la hoja de coca y el oro. Adicionalmente, se mantiene la delegación de los asuntos en las instancias organizativas, gracias al legado y la experiencia fariana. Estas capacidades de autogestión se sustentan en el reciclaje de los manuales de convivencia impuestos por las FARC-EP y asumidos por las comunidades a tal punto que muchas reglas y normas de las actuales disidencias emulan las de la extinta guerrilla. Arauca es el polo opuesto del Caquetá. Las disidencias de los frentes 10 y 28 de las FARC-EP se han mostrado menos interesadas en regular la vida social y más en promover actividades económicas que les brinden los medios suficientes para su subsistencia. 317. Esta ha redundado en que el orden violento construido ha sido percibido como predatorio e ineficiente y enmarca las fuertes disputas entre estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN y las disidencias en el piedemonte araucano. Luego de una fuerte y rápida ola de violencia caracterizada por masacres, ataques con artefactos explosivos a bienes civiles, etc., el desenlace de esta confrontación fue la hegemonización del ELN, al poner la casa en orden, ya que el ordenamiento cimentado por las disidencias fue percibido como muy militarizado y predatorio por los habitantes locales. En el Pacífico nariñense, las disidencias que han hecho presencia han sido del Frente Oliver Sinisterra, FOS, y las Guerrillas Unidas del Pacífico, GUP, en 2017. Han impuesto un tipo de control del territorio y la población abocado a la economía cocalera y otras actividades económicas susceptibles de regulación. 318. Los grupos armados se disputan las rutas y espacios para el movimiento de droga, y estas disputas han sido el contexto de homicidios de excombatientes y líderes en Tumaco. Las reglas no son claras para los habitantes, los líderes y lideresas, ni los gestores sociales y ambientales, quienes no tienen certeza de cómo y con quién interlocutar. 319. Además, a diferencia de las extintas FARC-EP, el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico están poco interesados en regular los aspectos de la vida social, bien si por desinterés o por incapacidad. Sus reglas se limitan a horarios para la movilidad, decreto de confinamientos, restricciones a los espacios de sociabilidad y regulación de la economía cocalera. El Catatumbo muestra una trayectoria similar al Pacífico nariñense, en términos de la fragmentación de los grupos armados y sus dominios, que implicó disputas violentas entre el ELN y el EPL entre 2017 y 2020, pero que disminuyó a partir de ese año. 321. Las disidencias del antiguo Frente 33 regulan el ingreso y desplazamiento de personas en sus áreas de influencia, también tramitan y resuelven problemas asociados con la convivencia, relaciones sentimentales, la vida nocturna y los prostíbulos. En la dimensión económica definen linderos y dan claridad a las transacciones de la coca. A pesar de estas capacidades regulatorias hay ciertas rupturas con el pasado y las extintas FARC-EP, como que las instancias y formas de tramitación abarcan menos dimensiones de la vida cotidiana, son menos claras y la violencia para sostener las reglas es más letal. En cuanto a las disidencias del Cauca, el Frente Carlos Patiño, actualmente al mando de alias Mocho, un ex integrante de las FARC-EP rechazado por las mismas, basó su influencia en el conocimiento de las redes logísticas y económicas, y los antiguos combatientes fueron los acumulados sobre los que apalancó su estructura. Bajo ese legado busca influir y controlar a los habitantes. Esta disidencia muestra una trayectoria distinta a las demás,
pues ha tenido una consolidación violenta debido a la presencia del ELN. En el norte del Cauca, el Carlos Patiño ganó fácilmente la guerra, pero en el centro se ha venido desarrollando una confrontación por algunos eslabones de la Coca y las poblaciones vinculadas a ella. La balanza se ha inclinado a favor de la disidencia del Carlos Patiño por una radicalización del ELN con los habitantes locales y su acción de militarización, así como por mayor capacidad de las disidencias de dar orden y claridad a la economía cocalera. Este último punto incide en que las reglas y normas que abarcan la vida social se hayan vuelto más impositivas, las dosis de violencia sean más letales para hacerlas cumplir y mantener su vigencia, y que los repertorios violentos utilizados sean más indiscriminados. En este sentido, los tipos de órdenes violentos descritos de las diversas disidencias de las FARC-EP resultan ilustrativos de una dinámica más general propia de conflictos armados fragmentados con consecuencias sobre los formatos organizacionales que implementan las partes involucradas. Las brechas de gobernanza, a veces llenadas por los consejos comunitarios y resguardos indígenas, también las han llenado los grupos armados ilegales para ganar cierta legitimidad. Una lideresa de la zona, señala que, la población civil puede usarlos, a los grupos armados, para resolver intereses particulares. La gente aprovecha a los grupos para eso. Estos hechos demuestran por qué en poco tiempo el país ha pasado de la esperanza que despertaron los acuerdos de La Habana a la pesadumbre que produce la inminencia de un nuevo ciclo de violencia. Ante la persistencia del conflicto y la reconfiguración de los grupos armados en determinadas regiones, surgen las preguntas: ¿qué tanto tiene el nuevo escenario de ruptura o de continuidad con las etapas anteriores? ¿Se puede afirmar que sigue existiendo un conflicto armado con características políticas o definitivamente son estructuras criminales de gran escala? Con todo, el mayor reto de la nación está pendiente: sacar definitivamente la violencia de las relaciones sociales y dejar de usarla como un medio para dirimir los diversos intereses políticos y económicos o para resolver por esa vía las diferentes conflictividades sociales, económicas y ambientales derivadas de un modelo de desarrollo desigual y excluyente. Hay que insistir en que la persistencia y focalización de la violencia y el conflicto armado en determinadas regiones es un problema que no se agota con la salida militar o con los procesos de negociación y diálogo, entendido solamente como la desmovilización de las estructuras armadas. Sin duda, se trata de un problema estructural, que puede sintetizarse en la siguiente formulación final: en Colombia pasamos de una lucha por la tierra y por la apertura del sistema político en los años 60 y 70, a una disputa territorial por las economías de la guerra en condiciones de una permanente crisis de representación del orden político.